Universidad Nacional del Altiplano Puno, Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, Escuela Profesional de Administración. A continuación, vamos a desarrollar la hipótesis del libro Proyecto de Investigación del Dr. Pizdi Ramón Ramírez Erazo. Como primer punto, la hipótesis. Vamos a relacionar la ciencia e hipótesis. Son el instrumento más poderoso que tiene la ciencia para investigar. Es la llave maestra para encontrar la verdad. Son respuestas tentativas a los problemas de investigación. Son respuestas que podrían resolver el problema. No se formulan en investigaciones exploratorias descriptivas. En un primer momento se trabaja en un plano conceptual donde el investigador utiliza su racionalidad. Incluye los siguientes pasos que tienen que ver con el procedimiento que implica definir el tema, formalizar el problema y plantearse un sistema de hipótesis enfocadas y que se puedan dar una respuesta a los problemas de investigación. En un segundo momento, el investigador procede a realizar la selección de la hipótesis adecuadas al tema. En cuanto a los cambios, nos dice que si deseamos, podemos mejorar la formulación del tema. Generalmente se da en los siguientes momentos: al elaborar el esquema definitivo de investigación, luego de la revisión y análisis de la información documental, luego de efectuada la recopilación de la información empírica, luego de redactarse los capítulos del estudio. El sistema de hipótesis incluye la elaboración de hipótesis, que a su vez puede ser hipótesis de primer grado, describe hechos o situaciones del objeto del conocimiento; hipótesis de segundo grado, determina la relación causa-efecto; hipótesis de tercer grado, da cuenta de relaciones existentes entre variables complejas; hipótesis nula, precisa que la información que se obtendrá contradice la hipótesis de trabajo. Identificación de variables. Toda hipótesis lleva implícito un valor. Pueden ser variable independiente, el valor referido a la causa; variable dependiente, el valor de verdad se refiere al efecto; variable interviniente, es un factor que no es causa ni efecto. Funciones de hipótesis. Resuelven conceptualmente el problema de la investigación, expresan una relación entre las variables de investigación, permiten unificar los métodos y técnicas de la investigación, orientan la interpretación y análisis de los datos. Las hipótesis son una tentativa de explicación primaria. Son cualquier proposición. Las hipótesis constituyen una relación de las variables en estudio. Una investigación puede tener más de una hipótesis o puede no tenerla. Naturaleza de la hipótesis. Las hipótesis tienen un contexto conceptual, altamente racionalizado. Los enunciados se dan en tres niveles. Nivel fáctico. Los seres o cosas existen con ciertas características. Nivel conceptual. Se aprehende el fenómeno con sus atributos. Nivel lingüístico. Los juicios para ser entendidos requieren de una forma lingüística. Fuentes de hipótesis. Las principales fuentes de hallazgo son el conocimiento directo y experimental de la realidad, el dominio crítico de la teoría de la disciplina en cuestión, la práctica científica. Dentro de las principales características de la hipótesis podemos nombrar: los conceptos usados deben ser claros y precisos, no contienen juicios morales o subjetivos del investigador, explican las relaciones entre las variables. Requisitos para la formulación de hipótesis: debe explicar el problema, no debe contradecir la ciencia. La explicación es una relación entre las variables dependientes e independientes. Técnicas para construir la hipótesis: revisión de la literatura de la materia, lluvia de ideas de grupos, consulta a expertos especialistas y por último selección lógica. La deducción es un instrumento adecuado analizando los efectos de ciertas causas. Estructura de las hipótesis. Tienen una estructura científica, ya que contienen unidades de observación, las variables, y su relación. Gramatical. Tienen la forma de oraciones donde las unidades de observación son los sujetos de dichas oraciones. Lógica. Es un enunciado lingüístico de un juicio o proposición. Matemática. Se expresan por funciones y ecuaciones. A continuación tenemos la relación estructural, que puede venir desde la realidad formulación hacia la idea, para luego ir a la expresión lingüística y por último representación gráfica. Las hipótesis bien formuladas se expresan en forma categórica, es clara, entendible a la primera lectura y es concreta. Condiciones de la hipótesis. Pueden ser conceptuales, claras y comprensibles, ser verificables, ser específicas,
tener conexión con teorías precedentes, tener alcance general para describir regularidades en los fenómenos. Tipos de hipótesis. Pueden clasificarse atendiendo a su naturaleza, donde pueden ser hipótesis comunes, tienen sustento fáctico, hipótesis científicas se verifican mediante la realización de experimentos, hipótesis científicas son hipótesis de trabajo y teóricas, hipótesis de trabajo referidas a una investigación concreta, hipótesis teóricas son enunciados abstractos. Mediante la estructura se pueden dividir en hipótesis univariadas, contienen una variable, hipótesis bivariadas, contienen dos o más variables, hipótesis multivariadas con dos o más hipótesis. Dentro de la tipología de forma lógico-lingüística tenemos las simples, las compuestas. Generalidades, singulares, solo un individuo, particulares, atañen a solo una parte de una población, universales, limitadas, aluden a toda una población, universales ilimitadas y universales estrictas, no tienen límite alguno. Función en la investigación. Sistema de hipótesis. El científico busca la verdad, encuentra un problema, lo busca y supone soluciones. Dentro de los tipos de hipótesis tenemos la hipótesis de investigación, la hipótesis operacionales y la hipótesis estadística, que a su vez puede ser hipótesis nula, hipótesis alternativa. Procedimiento para constatar las hipótesis. Primero, se tiene que formular la hipótesis, para luego elegir la prueba estadística adecuada, definir el nivel de significación, recolectar los datos de una muestra representativa, estimar la desviación estándar de la distribución muestra de la media. Aquí se utiliza la fórmula SX, que representa desviación estándar de la distribución muestra de la media, es igual a S, que es la desviación estándar de la muestra, entre la raíz cuadrada de n, que es el tamaño de la muestra, para luego transformar la media de la muestra en valores de z o t y tomar la decisión estadística para llegar a una conclusión. Las pruebas estadísticas son pruebas T de student, prueba Z, análisis de varianza estadística, análisis de covarianza, chi cuadrado, análisis de regresión y correlación, análisis de los factores, análisis multivariado de varianza, teoría de variables. Bueno, como primer punto tenemos variables y unidades de observación. Las variables son características o atributos que se observan a un objeto de estudio. Dentro de los tipos de variables pueden ser por su relación de dependencia, independiente y dependiente, por su nivel de medición, unidimensionales y multidimensionales, también dicotómicas, por su mensurabilidad, cualitativas, cuantitativas, continuas, discretas y por su extensión, individuales, colectivas. Por su abstracción, son variables no medibles empíricamente. Por las escalas, nominales, ordinales, de intervalo, de razón y por su causalidad, dependientes e independientes. Relaciones, dirección y magnitud. Básicamente incluye la dirección, la magnitud, la definición conceptual y operacional. La definición conceptual es una abstracción articulada en palabras que facilita la comprensión. De la definición operacional está constituida por una serie de procedimientos o indicaciones para realizar la medición de una variable. Técnicas deben ser compatibles con los objetos de investigación. Operacionalización de variables. Las variables se miden mediante indicadores. Los indicadores de las variables se elaboran antes de la recolección de datos. A partir de la identificación de variables se pueden operacionalizarlas, utilizando tres tipos de definiciones. Primero, la nominal, que es el nombre de la variable. La real determina las relaciones que contienen las variables nominales. La operacional o indicadores permite medir y definir los indicadores. Las variables más complejas se deben subdividir y descomponer a la variable en cualidades más simples y más fáciles de medir.
a las cuales llamamos dimensiones. En cuanto a las fases de la operativización de las variables, pueden ser de la representación del concepto de la variable, especificación del concepto hallado, elección de indicadores, construcción de índices. La operacionalización de variables implica adoptar una definición operativa de las variables investigadas. Los indicadores son indicios de otras variables más generales. Pueden ser definicional y empíricos, criterios para escoger indicadores, elaborar el menor número de indicadores de variables, idear formas para medir específicamente cada indicador, considerar que el indicador solo posee una relación de probabilidad, métodos para realizar el control de variables, la eliminación, permanencia de condiciones, balanceo, contrabalanceo, aleatorización. Eso sería todo. Gracias.